Bienvenidos a lo que sería la tercera parte y última parte de la clase intensiva de repaso con respecto a intercambiadores de calor de doble tubo. Habíamos visto en los videos anteriores, en las primeras partes teóricas, cómo desarrollar o cómo obtener las fórmulas debidas para el cálculo que abarca la parte ya desde la teoría a lo que sería la parte práctica. Eso involucra realizar ciertas determinación de las propiedades de mis fluidos para evaluarlas según los parámetros geométricos analizados en los números adimensionales, como el número de Pratt y el número de Riemann. Y que eso a su vez nos ayuda a describir lo que sería la medida del coeficiente pelicular. Ese coeficiente pelicular lo utilizamos para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, junto con el ensuciamiento de los fluidos o el factor de obstrucción, con tal de determinar, considerando la carga térmica y el delta T medio logarítmico del proceso, determinar el área que requiere mi intercambiador de doble tubo para desarrollar y cumplir mis especificaciones de calidad. Y que justamente para cubrir toda esa totalidad de cambio era básicamente o análogo a decir, bueno, toda esa área de intercambio abarca toda una longitud total de intercambio de calor y que yo debo modelarla según las longitudes de los tubos comerciales. Si yo la modelo en base a la longitud de tubos comerciales, yo lo que puedo obtener es la medida de la cantidad de tubos que debo disponer. Y la cantidad de tubos que yo debo disponer dividido 2 me determina el número de horquillas. Y de esa manera habré dimensionado de manera correcta y tendré justamente el intercambiador de tubo que se vería en pantalla, por ejemplo. Luego, una vez determinado eso, lo que hacemos es el cálculo de la caída de presión, en donde justamente teníamos que analizar que el intercambiador de doble tubo justamente consta de un tubo interno y un tubo externo. El tubo interno va a circular por todos estos tramos rectos de tubería, de caños, de longitud de tubo, y va a circular por este codo que se forma acá. La caída de presión que involucra justamente ese fluido que circula por el tubo interno a lo largo de este intercambiador de calor de doble tubo, se puede describir simplemente con la medida de caída de presión a lo largo de los tramos rectos. Dado que la caída de presión que surja por este codo se podría decir que es despreciable. Entonces la caída de presión para el fluido que circula por el tubo interno será la primera ecuación que se nos muestra en pantalla. 4 veces el factor de fricción, longitud de tubo dividido diámetro, densidad, velocidad al cuadrado sobre 2 y el factor o el cociente de viscosidades. Ya cuando hablamos del fluido que circula por el espacio anular, el espacio comprendido entre el tubo interno y el tubo externo, dicho fluido justamente pasa a lo largo de la longitud del tubo y logra ingresar al siguiente tubo a través de una unión T unido por prensa estopa, y que justamente esa unión T es una unión completamente de manera ortogonal que hace que el fluido que circula por el espacio anular deba cambiar súbitamente 90 grados su dirección para descender al tubo siguiente y de ahí nuevamente cambiar de dirección bruscamente para circular por toda la longitud de tubo. Entonces, la caída de presión que surge para el fluido que circula por el espacio anular debe abarcar la caída de presión a lo largo de los tramos rectos, más justamente la caída de presión que surge por estos cambios de dirección. Definido eso, tendremos que chequear que justamente las caídas de presión desarrolladas sean menores a la medida de la caída de presión admisible. Dimensiones. Tenemos que a la hora de diseñar intercambiadores de doble tubo, tendremos que emplear la tabla T2, tabla 11, dimensiones de tubería de 0 IPS, donde nos abarca justamente el tamaño nominal de los tubos que yo voy a emplear para desglosarnos a obtener las medidas del diámetro externo y con el número de cédula involucrado, la medida del diámetro interno. Como tengo que tener en cuenta, hay un tubo de tamaño menor, que es de
el tubo interno, y hay un tubo de mayor tamaño que es el tubo externo. Debo disponer de un cierto tamaño nominal del tubo interno de tal manera que el tamaño nominal del tubo externo sea mayor y que abarque justamente ese espacio ocupado por el tubo interno. Esta tabla, la tabla 1, justamente me da las posibles configuraciones o las configuraciones más comunes a la hora de diseñar los tubos internos o externos para un doble tubo. Tenemos que determinar qué fluido circulará en qué sección. De esa manera teníamos estas pequeñas tablas donde nos indicaba ciertos parámetros que nos ayudan a la hora de esa elección. El fluido de mayor toxicidad, suciedad, de carácter corrosivo y de mayor caudal tendrá tendencia a colocarse por el tubo interno, mientras que colocaremos por el fluido anular aquel que se destaque por su carácter más viscoso. Teniendo en cuenta que a la hora de plantear mi problema debo determinar, bueno, ¿estamos en una etapa de diseño o estamos en una etapa de verificación? Por lo tanto, debemos considerar a la hora de diseñar o a la hora de verificar cuál sería el correcto esquema de resolución. Como se ve ahí en pantalla, el esquema parte del cálculo de las propiedades de las sustancias hasta obtener la carga térmica del delta T media logarítmica, definir ciertos parámetros geométricos a lo largo, además del posicionamiento de los fluidos, para determinar los coeficientes peliculares que al corregirlos por viscosidad, obtener la medida de Lu, para así determinar el área, de ahí definir justamente un largo de tubos comerciales que nos ayude a aclarar nuestro verdadero número de tubos y de horquilla, y por último paso, determinar la caída de presión. Y dependiendo si la caída de presión era una medida muy elevada, tendríamos que corregir especialmente lo que serían los factores geométricos. Otra forma de modificar esta caída de presión, que es análoga a la velocidad, que es análoga a lo que sería decir el caudal que circula por esa sección, es modificar las temperaturas del proceso si es que es posible. Si el salto térmico, o sea, la diferencia entre la temperatura de entrada y la de salida es muy grande, significa que va a haber un caudal más pequeño. Si la diferencia térmica es muy chiquita, el caudal en consecuencia va a ser muy grande. Entonces yo podría llegar a alterar la medida de la caída de presión afectando el caudal. ¿Cómo modifico? Cambiando las condiciones de entrada y salida en cuanto a temperatura, siempre y cuando sea posible, ¿no? Y con eso nos vamos al ejercicio práctico. Nos dice, en un proceso de destilación fraccionaria, la misma logra una línea de destilado de crudo 34 API de 200 libra por hora, 200.000 libra por hora, la cual pasa por un sistema divisor, válvulas, sensores, controladores, que repartirá esta corriente en dos líneas. Una línea destinada al almacenamiento directo en un tanque IC 316L y otra línea, la de interés, que circula hacia un proceso de precalentamiento. La línea de interés conduce 7.200 libras por hora de destilado 34 API. Por lo tanto, quiere decir que de toda esa cantidad enorme de 200.000 libras hora, solo una pequeña fracción se destina para el precalentamiento. Para precalentar ese dicho destilado se dispone de un intercambiador de doble tubo, donde justamente la línea esta de interés de 34 API, de 7.200 libras hora, ingresará a 35 grados y deberá salir calentándose a 63 grados Celsius, que es la temperatura requerida para un proceso secundario, el cual no se estará enfocando este problema. ¿Cómo precaliento eso? Utilizando agua condensada a 120 grados. Dicho intercambiador de doble tubo es de 1 pulgada de diámetro interno y de 2,5 de pulgadas de ángulo, considerando cédula 40, con 5 horquillas de 10 pies de longitud de tubos. Determinar fases de las sustancias involucradas, presión del fluido auxiliar, cumplirá con las necesidades descritas. ¿Cuál es el verdadero factor de obstrucción? De esa manera,
tenemos que proceder con el mismo esquema de siempre, que es determinar las propiedades de las sustancias, además de la recopilación de los datos iniciales que nos brinda el problema. Nosotros sabemos que el API 34, el crudo, 34 API, ingresa a 35 y sale a mayor temperatura. Es el fluido frío que yo debo calentar. Desde 35 a 63 Celsius en esta medida de Kodak descrita. Para justamente conseguir las propiedades del 34 API, debo evaluarlas o debo tener en cuenta que sean en base a la temperatura media desarrollada. Como el crudo 34 API no es una medida que lo encontremos en bibliografía, vamos a emplear las tablas que nos da el material bibliográfico. Para el dato de la capacidad calorífica, tenemos que ir al siguiente gráfico, que es el gráfico de la figura 4, calores específicos de hidrocarburos líquidos, donde justamente tendremos un gráfico cuyo eje horizontal es la temperatura en grados Fahrenheit, y el calor específico de dicha sustancia involucrada será descrita en una medida de BTU libra grado Fahrenheit. Tenemos acá los distintos hidrocarburos, etano, propano, N-butano, N-hexano, y acá tendremos otro conjunto que justamente, como nos dice acá, es de 70 API, 60 API, 50 hasta 10 grados API. Voy a marcar justamente la línea que representará los 34 grados API en toda su totalidad. Tener en cuenta que la temperatura media era básicamente 120 grados Fahrenheit, como me indica acá este cálculo que hice previamente, el promedio entre la entrada y la salida, 120,2, o sea, 120 básicamente. Por lo tanto, con los 120 grados Fahrenheit, me voy verticalmente hasta chocar con la recta de los 34 grados API, y de ahí me voy horizontalmente hasta el eje vertical para leer la medida del calor específico, escrita en las unidades que se ven. Para el dato de la viscosidad debo emplear el siguiente gráfico. Este gráfico es el gráfico de la figura 14, viscosidad de líquidos del Perry, donde justamente me denotará que tendré dos ejes verticales que serán escalas, un eje de temperatura, ya sea en grados Celsius como en grados Fahrenheit, y un eje de viscosidad en centipoas. Lo que debo tener en cuenta es que para emplear este gráfico se emplea este mapa de eje X horizontal y eje Y vertical. Lo que debo hacer es, primero, irme al anexo de esta figura 14 que nos indica en qué coordenadas yo puedo representar mi sustancia. Fijémonos que nos dice que para lo que sería 34 grados API crudo continental, las coordenadas debidas será 10.3x y la coordenada en Y será de 21.3. Miré a este mapa justamente y marcaré la coordenada en X, que era 10.3, y la coordenada en Y, que será 21.3. De esa manera, marcaré ese punto, que es el punto azulado que se ve en pantalla, y lo que debo hacer es lo siguiente. Si la temperatura a la cual debo evaluar o obtener mi medida de viscosidad era de 120 grados Fahrenheit, justamente me voy al primer eje de mi izquierda, el eje de las temperaturas, en la sección de grados Fahrenheit, y marcaré otro punto en donde se encuentra mi temperatura de análisis, 120 grados Fahrenheit. Ahora lo que hago es, teniendo este punto de temperatura y el punto de coordenada, trazaré una recta que cruza ambos puntos, que continuará hasta cortar lo que sería o intersectar el eje secundario, el eje número 2, que era el eje de las viscosidades. Y leemos ahí que la viscosidad obtenida a dicha temperatura es de aproximadamente 4 centipoas. De esa manera habré determinado dicha propiedad. El dato de la conductividad es muy similar a como se vio el dato de calor específico.
donde tendremos justamente las distintas medidas de las conductividades térmicas de hidrocarburos líquidos, para cada uno de los hidrocarburos crudos de distintos grados API, desde 70 grados API hasta los 10, y acá marcaré justamente la línea que represente los 34 grados API, miré desde el eje horizontal con 120 grados Fahrenheit, que era la temperatura media, verticalmente hasta que corte o intersecte la línea azulada, que es de los 34 grados API, para leer en el eje vertical la conductividad térmica en las unidades que me describe la figura número 1. La medida será de la conductividad de 0.077 BTU por hora pie delta Fahrenheit. Por otro lado, sacado desde lo que sería fuentes electrónicas, es que el petróleo crudo ligero, aquel que tenga un API mayor a 31,1 grados, tiene una densidad menor a 870 kilogramos por metro cúbico. Entonces, en este caso se decide optar por un valor, cierta manera estándar, por decirlo de esta manera, de 850. Con esa forma obtuve las propiedades del 34 API. Fluido caliente. Se emplea, como nos dice acá, agua condensada a 120 grados Celsius. Dejémonos que una de las consignas me dice determinar las fases de las sustancias involucradas y la porción del fluido auxiliar. Fijémonos que el destilado de 34 API justamente nos está referenciándonos a que es una sustancia que tal vez haya pasado por un proceso de condensación, que tal vez en su momento estuvo en una fase gaseosa en la torre de destilación, que pasó por un condensador y justamente se llegó a alcanzar el estado líquido. Además de las propiedades que estuvimos obteniendo, eran con respecto a fase líquida. Por lo tanto, la fase del API, del 34 API, es líquida. Ahora bien, ¿cuál será exactamente la medida o la fase del agua condensada? Justamente lo mismo, agua condensada. Fue un vapor de agua que ingresó a un dispositivo o pasó por algún mecanismo, por ejemplo, por la camisa o por el serpentín de un reactor, dando así la condensación del mismo. La fase del agua será también líquida. Nos dice que el agua entra a 120 grados Celsius. Yo definiré un salto térmico debido, por ejemplo, un salto térmico de 10 grados no más, por lo tanto saldrá a 110 grados Celsius, y de esa manera obtuve la medida de la temperatura media. Me voy con el handbook, y con el handbook lo que voy haciendo es describiendo la medida de la capacidad calorífica, la densidad de líquidos, viscosidad de líquidos, conductividad, y puedo describir también lo que sería la presión de vapor ejercida. ¿Por qué me sirve la presión de vapor en estos casos? A pesar de que justamente estamos 100% convencidos que la fase es líquida, porque me va a servir para calcular esta sección, determinar la presión del fluido auxiliar. Tenemos el peso molecular del agua, sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius para una atmósfera, y que la ecuación de Tanier, obtenida en el capítulo 7 del handbook, se describía de esta manera. ¿Cómo corroboro que esto está absolutamente bien? Lo evalúo dicha presión a la temperatura de ebullición y justamente me tiene que dar una medida cercana o igual a una atmósfera. Ahora bien, si el agua fue condensada a los 120 grados Celsius, yo puedo obtener la medida de la presión a la que fue condensada. Y como la presión es una medida constante, o sea, no me dice en ningún momento que dicha agua condensada después pasa por una bomba, un eyector o algún mecanismo que involucra una cierta caída de presión, yo puedo intuir que desde un condensador, desde otra sección de área, salió esa agua condensada a cierto grado de presión y esa presión se mantuvo hasta llegar a mi intercambiador de doble tubo. Entonces, la presión
del agua será básicamente la presión de vapor que ejerció cuando condensó. Eso quiere decir cuando estuvo a 120 grados Celsius. Entonces, la presión del fluido auxiliar es básicamente, o casi, 2 atmósferas. Exactamente 1.957 atmósferas. Describiré la medida del calor específico, densidad, viscosidad, conductividad térmica en fase líquida. Como vemos acá, se determina la carga térmica. Vemos que es una medida bastante pequeña, 0.05 megawatt, o sea que dentro de todo se encuentra en el rango de operatividad para un doble tubo, que por despeje del balance de calor se obtiene la medida del caudal del agua, el agua caliente, y obtendré, si yo dispongo de un arreglo contracorriente, del delta T medida logarítmica. Posicionamiento de los fluidos. El crudo API, el crudo de 34 grados API, circula a esta velocidad, circula a esta viscosidad, mientras que el agua caliente circula un poco más de mayor caudal y es menos viscoso. Voy a elegir de que el crudo API en sí, como es una fracción de petróleo, justamente abarca un cierto grado de ensuciamiento. Y ese cierto grado de ensuciamiento es más destacado de lo que sería el vapor. Entonces yo me voy a regir exclusivamente por la medida del ensuciamiento. Como tenemos que el fluido más sucio circular por el tubo interno, el crudo API justamente va a circular, o el fluido frío en sí, va a circular por el tubo interno. Los parámetros geométricos, justamente, acá tengo que hacer una leve corrección, justamente que 2 pulgadas de tamaño nominal para el ánulo. Volviendo a los parámetros geométricos, tenemos que para el tubo interno es de 1 pulgada nominal. Entonces me voy a la tabla y recolecto la medida del diámetro externo y la medida del diámetro interno según el cédula 40. Lo mismo para el tubo externo o para el espacio anular. El tubo externo es de 2 pulgadas, recopilo lo que sería la medida del diámetro externo y el diámetro interno para cédula 40. Nos había dicho que los largos de los tubos era de 10 pies con circunfillas, equivalente a decir que hay 10 tubos de 10 pies. Con eso obtendré la medida del área disponible, como se ve en pantalla, de 3.21 metros cuadrados. El destilado de 34 grados API circulará por la parte interna del tubo interno. Por lo tanto, sacaré todos los cálculos con respecto al coeficiente pelicular de los tubos internos, donde podemos ver que la velocidad de los tubos, en los tubos, se encuentra en el rango admisible de 1 metro por segundo a 2 metros por segundo. El Reynolds me da una medida del 10 a la 4, un Reynolds que describe un régimen de flujo turbulento, por lo tanto utilizaré la fórmula que se ve a continuación. Como estamos hablando del tubo interno, lo tenemos que corregir en la medida del diámetro externo. Por el ánulo circula agua caliente, cuya área de flujo será el área libre o el área abarcada entre el tubo interno y el tubo externo, que se calculará con las medidas dichas del diámetro externo y el diámetro interno del tubo externo, para sacar la densidad de flujo y así verificar la velocidad. Acá, como vemos, el agua caliente circulará a una medida de 1.014 metros por segundo. Sacar el diámetro equivalente para describir el Reynolds, dándonos una medida de 10 a la 5, por lo tanto es turbulento, y así describir lo que sería el cálculo del coeficiente pelicular para lo que sería el ángulo. De ahí, como
fluido caliente va a circular por el ánulo, yo podría corregir por viscosidad a través del dato de la temperatura media. La temperatura media, que se aplica teniendo en cuenta lo dicho anterior, es de 228 grados Fahrenheit. De esta manera, con esta temperatura, obtendré la medida de la viscosidad y la corrección de la misma para corregir los coeficientes periculares. Dato particular justamente es que con esta medida de temperatura auxiliar, de temperatura de media de pared, tendría que ir de vuelta a lo que serían las propiedades del 34 API, a la gráfica de la viscosidad en específico, y destacar justamente la temperatura de 228 grados Fahrenheit, marco ese punto, marco el punto de las coordenadas, trazo la recta para que se interceda con el eje de las viscosidades. La viscosidad a temperatura media ahora es de 1.5. Justamente lo que dejé aclarado ahí. Habré corregido los coeficientes periculares por la medida de la viscosidad a temperatura media de pared, chequeando que, dentro de todo, la corrección en sí genera un cierto resultado, dentro de todo similar al resultado original. Fijémonos que dentro de todo, esta magnitud no se diferencia en gran medida con la magnitud inicial. Lo mismo pasa con cada uno de los coeficientes descritos. Para el cálculo del coeficiente global, tendré en cuenta el ensuciamiento producido del vapor, como vemos ahí, gases y vapores, vapor sin aceite, es de 0.000 expresado en watt metro cuadrado Kelvin, Kelvin por metro cuadrado watt, mientras que el factor de ensuciamiento para fondos residuales de 25 grados API o más es de 0.02 Kelvin metro cuadrado por watt. Con eso habré descrito el ensuciamiento de los fluidos neto, de ahí sacar el coeficiente global U para describir el área necesaria que necesito justamente para desarrollar el intercambio de calor debido y cumplir mis especificaciones de calidad. Si el área necesaria es de casi 2.9, o sea, casi 3 metros cuadrados, y el que tengo disponible por el equipo que tengo justamente disponible de 5 horquillas con 10 pies de longitud de tubo, me da un área de 3.2 metros cuadrados. Eso quiere decir que el exceso de área es un exceso positivo. El área disponible es más grande que la necesaria. ¿Cumplirá con mis necesidades? Sí. Mi equipo estará, en cierta manera, sobredimensionado un 10%, que es una medida relativamente estándar, una medida relativamente moderada. ¿Cuál es el verdadero factor de obstrucción? Nos decía la pregunta. Lo que debo hacer es lo siguiente. Debo recalcular lo que sería la medida del coeficiente U, exclusivamente teniendo en cuenta los coeficientes periculares del ánulo y del tubo interno, y teniendo en cuenta la carga térmica, el área disponible, el DTT mediolírmica, obtendré la medida del U, el U disponible, el coeficiente global disponible, y realizando la diferencia de los recíprocos dichos de dichas magnitudes, tendré como resultado el ensuciamiento o el verdadero factor de obstrucción. Fijémonos que dentro de todo, si yo pongo acá para comparar, si analizo en las unidades correspondientes, Kelvin por watt, fijémonos que ambos ensuciamientos obtenidos son del mismo orden, el orden de la 10 a la menos 3. Y tendrán ciertas magnitudes de diferencia, pero bueno, no son tan relevantes. Lo más relevante se podría decir que comparten el mismo orden. Y con eso se finaliza el ejercicio. Ahora bien, como complementación a este ejercicio, imaginémonos que todo ese esquema de sistema de control automático, de unión T, divisores, válvulas, controladores, sensores, no existiera. Si no existiera,
todas esas 200.000 libras hora se tendrían que precalentar. O sea, o si surge un desperfecto, a lo mejor el intercambiador de calor de doble tubo no procesaría los 7.200, sino que una medida mayor de caudal. Imaginémonos que justamente se rompe esa línea de tal manera que todo el caudal del proceso es el que va a circular por el doble tubo. Entonces, si mayor caudal necesito procesar, obviamente que la medida de la carga térmica va a ser mucho más grande, porque son directamente proporcionales. Acá vemos en primera instancia que la carga térmica supera lo que sería la medida de 1 megawatt. Por lo tanto, un doble tubo para una medida de carga térmica mayores a 1 megawatt no serían adecuados porque serían muy imprácticos y costosos. El caudal del agua caliente sería muchísimo más grande. Y, por ejemplo, lo que sería la medida de la velocidad, como estamos tratando fluidos, ahora en este caso particular, fluidos de elevados caudales, la velocidad, como es directamente proporcional al caudal, va a aumentar. Aumentó de tal manera que me salí del rango admisible, 53.17 metros por segundo. Lo mismo pasa para el agua caliente, 28 metros por segundo. Las velocidades son excesivas. Por lo tanto, si llega a pasar esto, justamente todo mi intercambiador de calor de doble tubo no funcionaría. Vamos a ver qué resultados vemos. Y acá justamente se puede observar. A simplemente vista, sin alterar los parámetros, vemos que el equipo ahora me quedaría subdimensionado y no cumpliría con las condiciones con las necesidades de fichajes. Ahora el equipo me quedó subdimensionado en una cantidad del 93%. Y con eso sí finaliza la clase repaso para un doble tubo.